Los dos rusos invadieron la trinchera y encontraron a un ucraniano acorralado justo frente a sus rifles y al alcance de sus granadas. En agujeros como esos, los hombres lucharon en medio del caos, muchas veces confundiendo amigos y enemigos y casi muriendo. Por eso, sus rifles dispararon mientras los ojos buscaban con la esperanza de ver al enemigo caer. Los drones volaron por el campo de batalla en busca de carne humana, que muchas veces estaba por encima de las armaduras de los blindados. Rusos y ucranianos continuaban haciendo la guerra en Kharkov, con las historias de los soldados muchas veces siendo olvidadas. En medio de los discursos de los líderes, los ucranianos se prepararon para lo peor en varias partes del frente. En julio de 2024, Kharkov era una de las zonas de combate más difíciles y será el enfoque de esta historia. Pero antes, es necesario mostrar la situación en la que vivían esos soldados y el ambiente de la guerra. Pues gran parte de la operación rusa en el norte de Ucrania contribuyó a extender aún más las ya delgadas líneas de Donetsk. La situación era cada vez peor, con la pérdida de territorio, en un avance lento pero perturbador de las tropas enviadas por el Kremlin. Las fuerzas rusas avanzaron contra las defensas de la 47ª y la 110ª brigadas en la región de Odrivka. Tras la caída de las fortificaciones de Avdiivka, ya no existía una red defensiva tan preparada. Ya en Toretsk, la 41ª y la 28ª brigadas ya se enfrentaban a los soldados rusos en las afueras de la ciudad. En junio y julio de ese año, los ucranianos habían perdido Staromayorsk y Urochene en el sur, una posición conquistada con mucho esfuerzo en la desafortunada contraofensiva ucraniana. El verano pasado comenzó la batalla en Nueva York y Donetsk, llevando la furia rusa a una quinta y tímida villa de menos de 10.000 habitantes que se convertiría en el núcleo de otra batalla encarnizada y poniendo a brigadas como la 53ª en una situación difícil. Los ucranianos vivían un momento delicado en Donetsk, pero en Kharkov, a pesar de tantas dificultades, los combates eran más equilibrados. Los contraataques estaban causando caos entre los rusos y estaban dando resultado. Fue difícil y doloroso, con mucha sangre, pero los hombres siguieron combatiendo. Es importante recordar que los rusos iniciaron un rápido ataque en el norte de Kharkov desde Belgorod. Tuvieron éxito hasta finales de mayo, pero luego el frente se estancó con intensos combates en Lvov, Lipsy y Vovchansk. En ese periodo aumentaron los problemas entre los rusos y crecieron las denuncias de soldados y oficiales sobre el caos en las tropas de Kharkov y que no había suficiente personal para superar las defensas ucranianas. Eso no siempre era bien visto. Por ejemplo, en julio de 2024, el general Iván Popov fue condenado por fraude. La acusación era por desvío de fondos por un valor de hasta $1 millón. Según canales rusos, vendió chatarra para recaudar fondos para sus tropas, como muchos, pero todo era una trampa de su superior. El general Valery Gerasimov Popov, muy popular entre las tropas, cayó en desgracia en el Kremlin después de señalar públicamente a sus superiores la falta de sistemas adecuados de contrabatería para ayudar a repeler los ataques de artillería ucraniana, así como la falta de inteligencia militar y la falta de rotación de sus tropas en Zaporilla, poco más de un año antes de ser arrestado. Este tipo de quejas tiene repercusiones. Luis de Novas y los generales rusos toman represalias contra quienes hacen denuncias o ridiculizan a las fuerzas armadas. Según Romanov, corresponsal de guerra Luxu, la ofensiva en Kharkov ya tenía tantas bajas como la de Vidivka o más. Para empeorar las cosas, estaba comandada por el general Lap, quien se destacó por liderar el fallido cruce de las fuerzas armadas rusas a través del río Siversk Donets en 2022.
De acuerdo con Romanov, había un serio problema de coordinación, como en el caso en que soldados rusos atacaron un edificio que ya estaba bajo su control, sufriendo bajas. También llamó a los chechenos de Kadyrov influencers que se escondían detrás de tropas conscriptas. Los kadirovitas lo buscaron para pedirle explicaciones y él hizo un video disculpándose por sus fanfarronadas. Rusia. Anastasia Kachevarova hizo una denuncia en nombre de la 26ª Brigada de Tanques, exponiendo la práctica de enviar soldados gravemente heridos, aún en recuperación, al frente de batalla. Según los soldados, hay dificultad para reponer las tropas en posiciones de defensa con las reservas. Debido a los numerosos ataques de drones, los oficiales enviaban de regreso o dejaban a los hombres heridos en esos lugares. El llamado para cambiar la situación fue a Putin, mientras las bombas seguían cayendo en Ucrania. En julio, el hospital infantil Okhmatit en Kiev fue atacado por un Kh-130 ruso, causando la muerte de 2 adultos. Derribado en el avión Peutes. Gorchkovsky Flamiliupseri Albatskoye plantado Lenderka y en la pared Georgsovskayan y Brindzan. Y de melotornos pulmones pequeñas, aumentando. Eventos como estos llevaron a hombres como el ucraniano Oleksiy Mikhailovich a alistarse para la guerra del lado ruso. Era momento de narrar historias de otros soldados. En otros videos aquí se relataron las hazañas de hombres que lucharon por patriotismo, como los infantes de Marina Fima y Sultar, o el francotirador llamado el cirujano. Ahora es momento de relatar sobre un tipo de soldado que fue importante en tantas conquistas rusas. Valery Igorevich Avchenkov fue a probar suerte en el conflicto debido a malas decisiones y a la desesperación en su vida. Las bombas rusas reducían Volchansk a ruinas, como tristemente ocurre en el este de Ucrania. Durante la guerra, la violencia de las explosiones era constante. Las FAP-500 fueron útiles mucho tiempo. Media tonelada causó mucho daño a las fuerzas armadas ucranianas, pero después llegaron versiones más pesadas y destructivas. La FAP-E3000 de 3 toneladas era fatal, en un radio de casi 250 metros. Sus caídas causaron admiración entre los rusos y terror entre los ucranianos. Una bomba relativamente barata y mortal para ser lanzada por decenas durante los combates. Valery Avchenkov vio las explosiones en los videos de las Fuerzas Armadas y se impresionó. Participar en la guerra del lado que parecía ganar fácilmente podría hacerlo. Era una forma de escapar de todo en la vida. Fueron muchos errores y lo que le quedaba era el cariño de su abuela. Él presenció muchas batallas, creyendo siempre en la propaganda de guerra de cualquier bando. Las fuerzas ucranianas eran ubicadas y destruidas por drones donde se encontraban. Firmó el contrato en prisión para unirse a las Storm V, batallones penales que reemplazaron gradualmente a las Storm Z. Ahora los contratos ya no ofrecen perdón total ni tienen límite de renovación. A pesar de recibir el mismo pago que otros soldados y otros beneficios sociales. Valery salió de Sosnogorsk Combi y fue a Luhansk en abril de 2024. Luego fue enviado a Belgorod y participó en la invasión de Yarkov el mes siguiente. En las semanas siguientes observó el desarrollo de los combates. Los hombres hablaron sobre la ciudad de Volchansk siendo atacada constantemente por drones y bombas rusas que destruían los edificios abandonados por los civiles. Los drones del Kremlin lanzaban granadas a los techos de los ucranianos, quienes debían sentirse desesperados al oír el ruido de las hélices. Pero ya era tarde. Las granadas explotaron, alimentándose de la carne de los soldados escondidos. Ya se acercaba la hora de ir al combate.
Las bombas FAB estaban explotando por todo el norte del Oblast de Yarkov, abriendo camino para que los batallones Storm V pudieran luchar y ocupar las posiciones ucranianas. Los lugares de concentración de tropas recibieron ataques con disparos de mortero para dejar las posiciones fáciles de tomar durante el avance. Parecía hasta tranquilo al contarlo, pero Valery empezó a preocuparse al ver cómo ocurría a veces el transporte desesperado de los soldados heridos, pasando bruscamente por los caminos de tierra. Con la sangre mezclándose con el polvo y los huesos sueltos y rotos sacudiéndose bajo los brincos del vehículo, Valery partió con las tropas al ataque. Los BMP siguieron el camino llevando a los hombres y encontraron los drones tan pronto como levantaron sus nubes de polvo en el camino. Las máquinas empezaron a explotar y los soldados que aún estaban encima también. Valery no lo sabía, pero desde lo alto, las lentes de Kiev lo observaban. El operador ucraniano hizo que sus pájaros de metal volaran contra los rusos. Las tropas que debían tomar Vovchansk perdieron toda la cohesión. Varios Storm P carecían del entrenamiento avanzado de otros grupos, lo que los dejó aún más en desventaja. Valery fue uno de esos hombres perdidos en los campos y en las casas de las aldeas más fuertes. Grupos de asalto se reagruparon y se reunieron en las casas. La mirada de los drones transmitió a la artillería todos los movimientos, esperando que la reunión se completara para emitir órdenes. Para el disparo, un obús remolcado MSAT-SAT-SAT, por ejemplo, podría ser muy útil en estos casos. Un proyectil MSAT-SAT-SAT-SAT de 155 milímetros alcanzaría más de 20 kilómetros y tendría la trayectoria corregida por GPS. Los rusos recibieron la carga explosiva en sus posiciones. Los drones siguieron a los hombres en esas casas destruidas. Las primeras explosiones los hicieron huir, pero era muy difícil encontrar seguridad bajo tantos ataques. Valery se apresuró, pensando que solo estaba su abuela en casa. ¿Y ahora qué? Recibió un trato de sus padres, quienes dejaron claro que solo la anciana lo extrañaría. Los drones ucranianos encontraron a esos rusos. Los escondites se agotaron y las piernas se cansaban cada vez más. Los hombres corrían desesperados viendo cómo los drones los perseguían. Las AKS dispararon al pequeño monstruo, pero fallaron todos los tiros. La amenaza explotó sobre uno de los rusos y arrojó un hueso al suelo abatido por las heridas. Lleno de miedo, se levantó viendo cómo el humo se disipaba, revelando la masa de huesos rotos y miembros retorcidos en la que se había convertido su compañero. El soldado herido se movió en agonía y balbuceó una súplica de ayuda. Preso del terror, otro huyó buscando refugio. En algún momento, las piernas o el alma de los rusos en fuga se cansaron de esas explosiones. Los ucranianos se fueron acercando con las armas apuntadas. Dedos en el gatillo listos para matar, pies esquivando cadáveres en el suelo. Varios hombres se rindieron, como Valery, quien no soportó la presión de la guerra. Desde lejos, el operador de drones continuó su cacería mientras la infantería hacía su trabajo. Aquellos que escaparon llevaron el trauma del combate en sus corazones y también la culpa del sobreviviente que dejó el horror atrás. ¿Y cadáveres o pedidos imposibles de ayuda de tantos compañeros con los que marchó? Uno de ellos, de un batallón penal de la 138ª Brigada, envió un mensaje de regreso a casa, aún entre lágrimas, contando cómo ataques como ese dejaban cadáveres esparcidos por todas partes. ¿Quién está en la línea preguntando por sus combatientes, por sus esposos, padres, hijos? Salimos en grupo, 30 personas de la Brigada 138, Escuadrón Storm. No todos logramos salir, muchos no lo lograron. Y de la 46, 30 personas. Saqué a los hermanos, muchos quedaron como 200, 300, yo mismo estoy 300. Perdón, voy. Y entonces, todavía eligieron, yo traigo a más personas.
Los bombardeos rusos siguieron impactando zonas civiles. A finales de junio, proyectiles alcanzaron Kharkov. La explosión soltó llamas que intentaron alcanzar la carne de las personas, pero besando solo el alma con un susto para toda la vida. Cayendo en el centro de la ciudad, era inevitable que hiriera a personas y destruyera viviendas. Estas escenas impactaron la mente de Oleksiy Mikhailovich. Los recuerdos de la época en que vivía en Novomikolaivka con su familia resonaban mientras conducía su camión de suministros. Decidió alistarse después de darse cuenta visceralmente de que esa guerra era suya. También estaba alimentando a los conejos con su hija cuando una bomba de racimo cayó al lado de su casa. Los fragmentos atravesaron la pared del garaje y se incrustaron en la carne de él y de la niña de 6 años. Ella volvería a caminar, aunque ya no pudiera ser bailarina, su sueño. Por las secuelas, él decidió ir a la guerra, aunque eso la dejara sin padre. Su misión era manejar un camión menos peligroso que entrar en las trincheras para expulsar a los rusos. El tercer batallón de asalto, donde Oleksiy estaba asignado, ingresó a una defensa rusa, con casas en alerta en cada esquina. En un momento dado, los hombres se detuvieron para verificar. Estaba adelante. Cuando se mencionó que había amigos dentro de los escondites, los disparos que regresaron mostraron el tipo de amistad. El soldado llamado Adidas disparó de regreso mientras retrocedía y tuvo la suerte de no ser herido de muerte. Los proyectiles salieron de cada mano de su compañero, solo para suprimir y darle tiempo a Adidas de reposicionarse. Voces apagadas gritaron para que lanzaran una granada. Más explosivos volaron hacia el escondite ruso sin oportunidad de sacarlos de la agalla. No siempre una granada de fragmentación lograba tener todo el impacto necesario dependiendo del tipo de configuración del búnker. Granada. Uno de los hombres lanzó una granada de humo para sacar a los enemigos, gritando que se rindieran. Era necesario estar atentos, mantener a los hombres concentrados incluso en áreas que parecían no tener enemigos. La trinchera era un lugar confuso, donde la violencia subía rápidamente los escalones de la muerte. Los osos seguían disparando, el cerco se cerraba, el humo les irritó los ojos y secó la garganta. La tierra voló alrededor con cada vez más disparos golpeando los agujeros, voló alrededor. Las granadas fueron lanzadas y las AKs desataron sus ataques. Poco a poco, los cuerpos rusos fueron apareciendo en las trincheras. Tantos proyectiles dentro de los agujeros acabaron con las vidas rusas. Para defender la posición, la trinchera fue tomada y ocupada por los ucranianos. Ahora surgía otro problema. Ocupada por los ucranianos. Los rusos siempre iniciaban sus ataques con la artillería reconocida mundialmente o con sus bombas FAB que se volvían cada vez más famosas. Las FAB-B eran usadas en grupos contra las posiciones enemigas desde los sub-B, en una aterradora ola de destrucción. Con las coordenadas trazadas, las FAB impactaron en las trincheras previstas por los módulos unificados de planeo y corrección programados por las bombas. Con armas tan eficientes era difícil para los ucranianos abastecer a esas tropas. Bajo esos ataques, Oleksiy vio cómo esas unidades de apoyo eran alcanzadas en cualquier movimiento. Kharkiv era una zona complicada, donde los drones y las bombas competían por espacio en el aire para alcanzar sus objetivos. Un hombre escapó de la muerte cuando los drones destruyeron la base. Lancet tuvo suerte al no ser alcanzado en su vehículo. Los blindados, por ejemplo, recibieron el impacto de los drones FPV de la 155ª Brigada de Infantería de Marina de Rusia. Si no fue a la primera ni a la segunda, el humo del vehículo anunció la derrota.
Los rusos eran astutos, identificaron equipos como el MLRS Grad ucraniano, una de las herencias soviéticas, y empezaron a esconderse entre los árboles para recibir más municiones como las que Oleksiy transportaba en su camión. El dron Lancet de los infantes de marina rusos llegó antes que él, explotando el equipo de artillería. Mientras tanto, por supuesto, las bombas siguieron cayendo en las trincheras ucranianas, hiriendo a cada vez más personas y matando a otras. La falta de personal dificultaba mantener las posiciones ante tantos heridos. Algunos batallones operaban al 35% de su capacidad. Eso hizo que el tercer batallón de asalto buscara voluntarios entre las tropas de apoyo para ocupar las posiciones tomadas. Oleksiy era uno de ellos. Antes de la guerra no tenía experiencia militar y trabajaba en construcción y reparación de techos. Aprendió a manejar un rifle ese año y después se ofreció para ir a la trinchera. Ocupó una posición difícil. A media mañana algo explotó en su puesto de observación. Oleksiy y su compañero resultaron heridos. Los otros soldados intentaron sacar al otro de ahí. Los ataques continuaron, casi impidiendo la retirada de los demás. En medio de las explosiones, Oleksiy se arrastró hasta el búnker donde empezó a usar vendas para atender sus heridas y se quedó escondido. Mientras los osos enviaban sus tropas para tomar la trinchera, uno de los tanques enemigos le disparó varias veces hasta que la tierra lo cubrió, quedando casi completamente atrapado y solo. Solo quedaba esperar a que llegara la noche para poder escapar. Los ucranianos pusieron sus drones en el aire para detener el asalto. El pequeño demonio voló entre el humo buscando el objetivo blindado. Moviéndose sobre el campo, se fijó en la máquina, viendo cómo la armadura de metal estaba llena de carne suave lista para ser devorada por el fuego. El BMP Sundo se detuvo frente a la línea de fuego. Sin soldados, llegaron más refuerzos para continuar el ataque. Las orugas giraron para llevar a los hombres a la trinchera, pero la mina bloqueó el camino de los osos. Sumando más heridos al grupo, buena parte de los soldados del Kremlin perdió el ímpetu de combate, demasiado heridos para continuar o teniendo que evacuar a sus compañeros. Al final, solo 2 decidieron avanzar hacia la trinchera. Los ucranianos solo pudieron observar sabiendo que la posición sería tomada sin que pudieran hacer nada más. Mientras tanto, Oleksiy emergió de la tierra y se dio cuenta de que había enemigos cerca. Al oír que quedaba alguien en la trinchera y que debían lanzar una granada, el explosivo cayó en la espalda del ucraniano, pero él se sujetó de una rama y se impulsó, logrando que solo algunos fragmentos se incrustaran en su brazo y costados. En ese momento, Suaka ya estaba disparando sus proyectiles en medio del humo y la tierra que volaban alrededor. Uno de los rusos recibió los disparos y cayó de rodillas en la trinchera. Oleksiy lanzó una granada rápidamente. El explosivo cayó entre sus cuerpos. No pudieron ni moverse antes de que el fuego y el humo se expandieran, lanzando ahora al segundo al suelo. Afligido, el ucraniano intentó recargar el rifle, pero la bandolera se atascó. El ruso, aún con vida, podría alcanzarlo fácilmente. Pero por suerte logró poner el arma en posición y apuntar hacia los enemigos vaciando el cargador. En la desesperación no cabía la misericordia. Él, solo uno, en una trinchera casi tomada, disparó hasta que no quedara duda de que no recibiría un disparo por la espalda. Después corrió para finalmente ser evacuado. La trinchera permaneció bajo control ucraniano a costa de mucha sangre. Pensar que las tropas necesitaban decisiones como las de Oleksiy para mantener las posiciones revelaba la dura situación de Ucrania en los combates. Un voluntario como él logró una pequeña victoria, obtuvo una medalla y esquirlas, además de cadáveres rusos en los agujeros. Pero había muchas más trincheras donde ocurriría el combate, y Oleksiy era un herido más. Lejos del frente, hasta finales de 2024, el frente de Yarkov casi no cambió. Los rusos concentraban sus avances en Donetsk y Zaporilla. Esa toma de tierras era lenta, pero el número de cuerpos caídos de ambos lados crecía rápidamente.
Rusia seguía enviando a su juventud de forma continua, sin hacer una nueva movilización, pero contratando y poniendo hombres en el frente, reemplazando a aquellos que se convirtieron en cadáveres y regresaron a sus casas en forma de medallas. Uno pensaría en lo terrible que era esa guerra, porque incluso con tanta reposición de tropas, el avance ruso seguía siendo pequeño. Ucrania luchaba por resistir con sus hombres agotados en el frente y la muerte ante ellos. La guerra persistía en sus tragedias y el mundo, aún sin saber hasta cuándo se acumularían los cadáveres en los campos,